Lo que vamos a hacer ahora, yo voy a cambiar un poquito el programa y voy a usar un mensaje breve, porque nos espera una bendición ya en la olla. Entonces, para que no se pongan nerviosos, vamos a hacer este mensaje más breve y después vemos el tiempo que nos queda para la segunda parte. Quizás vamos a abordar, como dijo el hermano, el tema de la santidad, reforzar lo que hemos hablado el sábado anterior con otros ejemplos, ¿no? Así que bueno, les animo ahí a buscar en sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, y siempre teniendo en mente la serie que estamos tocando para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Siempre tenemos que recordar que esa es la serie de mensajes que estamos hablando para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Aquí en Lucas 14 vamos a encontrar el título para el tema de hoy, versículo 21. Lucas 14, verso 21. Esto está ahí dentro del marco de una parábola que enseñó nuestro Señor acerca de una gran cena, y de esa enseñanza vamos a sacar a partir del verso 21. Dice aquí: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y entre el verso 21 y 23, ahí vamos a sacar el título de nuestro tema. Si puede ver ahí en el verso 21, donde dice: ve pronto. ¿Ya identificó esa frase? Ve pronto. Y luego dice la palabra: y trae acá. ¿Identificaron esas dos frases? Ve pronto y trae acá. Y dice ahí el verso 23 al final: para que se llene mi casa. Así que nosotros estamos en la obra de Dios. Y este es el mandato del Señor: ve pronto. No es mañana, no es la semana que viene, es un llamado de urgencia. Dice: ve pronto. ¿Y qué hago? Trae acá. ¿Qué trae? Las almas. ¿Dónde? A la casa de Dios. ¿Para qué? Para que se llene mi casa. Entonces, hermanos, en esta enseñanza, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, tenemos que aprender a ir pronto por las almas, traerlos a la casa de Dios, y no se descansa hasta que se llene la casa de Dios. Eso es lo que nos pide el Señor. Ahora, para esta enseñanza vamos a usar como ejemplo a un hombre en la Biblia que se llamaba Andrés. Él nos va a enseñar cómo ir detrás de las almas y cómo traer las almas delante del Señor. Así que ahora los voy a llevar al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, por favor. Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 40. Evangelio de Juan, el capítulo 1 y versículo 40. Miren cómo dice la palabra de Dios. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué hizo Andrés? Le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Este hombre
Andrés tenía una virtud, era el modelo para nosotros de cómo traer almas delante de Jesús. La primera alma que él trajo fue su hermano Pedro, el que nosotros conocemos, el que se transformó como apóstol. Y eso nos enseña a nosotros que siempre tenemos que tener la primera mirada a nuestra familia, a los de nuestra sangre, de proponernos de ganarlos a ellos con el mensaje del Evangelio, de traerlos a la casa de Dios, de traerlos al conocimiento de Jesús como su Salvador. Ahora, ¿cómo surgió ese corazón de Andrés? Si usted mira ahí en ese capítulo 1, verso 35, dice la palabra de Dios: el siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. El pasaje nos habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba con dos de sus discípulos. Uno de los discípulos de él era Andrés. Y Andrés había oído en el capítulo 1, verso 29. Dice Juan que estaba bautizando en el río Jordán y vio pasar a Jesús. Y él dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés estaba entre los oyentes, y Andrés agarró ese fuego de predicador que había en Juan el Bautista, y Andrés, imitando la obra de Juan el Bautista, él preparaba el camino para que la gente llegara al conocimiento del Señor. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, como iglesia: preparar el camino para que la gente llegue al conocimiento del Señor. El título de una iglesia bautista es algo que pesa en nuestra espalda, porque ese nombre Bautista nos recuerda de Juan el Bautista, aquel que vino a esta vida para preparar los caminos para que la gente llegara al Señor. De modo que una iglesia bautista tiene que estar en esa misión, preparar los caminos para que las almas conozcan a Jesús como el Salvador. Así que Andrés era uno de los discípulos, de los dos que estaban bien cerca de Juan. Andrés empezó a tener esa pasión por las almas y esa visión de la necesidad de las almas que estaban atrapadas en el pecado, rumbo a la destrucción. Juan el Bautista alzaba la voz en el Jordán y le decía: generación de víboras, y le decía, hablando del juicio que se aproximaba, dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Eso hablaba del juicio. Y Andrés escuchó toda esa clase de prédica y eso impactó en su corazón. Y Juan el Bautista fue el que encendió en él la chispa para ser un ganador de almas, un predicador del Evangelio, para ser una persona comprometida para traer las almas a Jesús. Así que lo vio a su hermano Simón y lo trajo delante de Jesús. Y ahí hizo una gran obra, y gloria a Dios que Pedro fue salvo, y todo el ministerio que hizo Pedro, y la carta que nos escribió, y todas las enseñanzas, y ese corazón. Primero fue un hombre impulsivo, envuelto en muchos problemas, pero al final es un ministerio de un predicador maduro, un pastor lleno de amor, un pastor con tantas instrucciones para el pueblo de Dios. Pero no perdamos la mirada de Andrés. Andrés no era tan famoso como Pedro, pero Andrés tiene tres grandes apariciones en la Biblia. La primera es esta: trayendo a su hermano delante de Jesús, y Pedro se volvió un seguidor de Jesús. Ahora miren la segunda gran aparición de Andrés, aquí también, en el Evangelio de Juan, pero el capítulo 6. Evangelio de Juan, el capítulo 6. Mire cómo dice la palabra de Dios. Evangelio de Juan, el capítulo 6. Dice, verso 5: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, ya no queda duda de quién era, ¿no? Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebadas y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones.
que solamente de varones eran 5.000. Imagínense cuántas mujeres habría allí, y hay que contar los niños, las niñas, toda esa enorme multitud. Delante del Señor fue un muchacho, los 2 peces. Ahora, mira hermano, primero trajo a su hermano, ahora trajo un muchacho. Había una necesidad allí, una necesidad de alimento para toda esa enorme multitud. Y es, hermano, que esa tiene que ser nuestra misión como hijos de Dios, de traer las almas y presentarlas delante de Jesús. Muchos a veces, principalmente para aquellos que yo no sé cómo predicar y que no me animo a hacerlo, y que siempre dicen, si usted no lo hace, tráigalos aquí y aquí hablaremos del Señor. Y aquí le enseñaremos cómo encontrarse con Jesús y ser salvo. Hermanos, la salvación eterna es uno de los milagros, quizás es el milagro más grande que puede existir. La salvación eterna, y nosotros tenemos que ver este milagro aquí, en este lugar, gente que sea salva por Jesús eternamente, pero hay que hacer como hizo Andrés, traer las almas al Señor. Un detalle ahora. Ve que a veces algunos toman medio de broma, pero cuando yo digo, algún hermano, bueno, lea este pasaje como un hombre. Ustedes ya me han oído decir eso, pero lea como hombre. Este hombre, Andrés, ese nombre significa varonil, es un hombre bien puesto, varonil. Muchas veces Pablo escribe, dice, comportaos varonilmente. El hombre de Dios, el hijo de Dios, tiene que ser una persona bien definida, tiene que ser una persona bien firme. Y este hombre, Andrés, que significa varonil, su nombre estaba bien firme por la causa de Cristo y traer las almas al Señor. El texto base es ver pronto y trae, y que se llene tu casa. En ese negocio tenemos que andar nosotros, de traer las almas delante de Jesús con urgencia, que el Señor las salve y podamos ver su casa llena. ¿Por qué hacemos eso? Algunos toman esas cosas como una competencia con otra congregación. Nosotros no tenemos que caer en esa trampa. Tenemos que buscar las almas porque necesitan de Cristo y porque están caminando al infierno y nadie les alerta. Y les traemos a Jesús porque sabemos que Él solo puede salvarle. Y les traemos a la casa de Dios porque este es el lugar donde van a ser influidos por la palabra de Dios, donde van a crecer espiritualmente, donde van a echar raíces, donde van a poder servir a su Salvador. Ve pronto y trae para que se llene mi casa. Aquí está Andrés, trajo a Simón, trajo ahora a ese muchacho. Y mire el tercer caso que le vemos aparecer en la Biblia. Si puede buscar allí en Juan 12, Juan el capítulo 12. Juan el capítulo 12, versículo 20. Juan capítulo 12, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Entienden, hermano, lo que pasó? Un grupo de griegos, ciertas personas, vinieron y le hablaron a Felipe. Queremos conocer a Jesús, queremos ver a Jesús. Y Felipe, que era del grupo de los apóstoles, lo podría haber traído a esas personas y presentado a Jesús, pero el que tenía la fama y la pasión, que lo distinguía era Andrés. Entonces Felipe va y habla con Andrés, y juntos van y llevan al cliente a Jesús. Otra vez. Este Felipe es muy interesante porque en el primer pasaje que leímos de Juan 1, versos 40 a 42, los textos que siguen habla de Felipe y cómo se encontró con Jesús. Jesús lo vio a Felipe y le dijo por el nombre, lo llamó, le dijo: Felipe, sígueme. Después Felipe quería saber cómo Jesús sabía el nombre de él, le preguntó después. Pero Jesús lo vio y le dijo: Felipe, sígueme. ¿Y sabe lo que hizo Felipe? Fue y buscó a uno que se llamaba Natanael y lo trajo a Jesús. Lo mismo que hizo Andrés. Así aprenden los discípulos, así aprenden los seguidores de Jesús. Son salvos y van y buscan a otros, son salvos, van y traen a otros. Ve pronto y traen para que se llene mi casa, dice el Señor. Hermanos,
Esto que estamos viendo a través de la vida de Andrés es la llave para el crecimiento de una iglesia. Si nosotros no hacemos esto, vamos a hacer una iglesia pero muerta, sin vida. Esta es la llave, traer gente que conozca a Jesús. Esta es la forma de trabajar, es la forma de crecer, es la forma de glorificar al Señor. Por eso decía nuestro texto más, ve pronto y trae para que se llene mi casa. Así que sabemos algunas cosas de Andrés. Él murió en los días en que gobernaba Nerón, el emperador romano. En el año 63, en el mes de noviembre, se establece la muerte. Pero este hombre llevó el Evangelio hasta Turquía y llevó el Evangelio hasta lo que hoy conocemos como territorio de Rusia. Imagínense hasta dónde le llevó la pasión a este predicador. Un hombre joven. ¿Pero dónde empezó él? Al lado del fuego de Juan el Bautista. Al lado de ese predicador que no buscaba seguidores, porque cuando vio que él y el otro discípulo siguieron a Jesús, Juan el Bautista estaba gozoso que estaban siguiendo al Cordero de Dios y le siguieron para predicar el mensaje del Cordero de Dios y la salvación. Este hombre Felipe era un hombre realmente Andrés era un hombre realmente consagrado, con un corazón lleno de pasión por las almas. Y voy a hacer una última mención de él y vamos a terminar ya. Miren, el momento en Hechos capítulo 1 y el versículo 13. Vamos a ir hasta ahí, a Hechos el capítulo 1 y el versículo 13. También les digo, hermanos, que este era un pescador. Déjalo igual así también, hermanos. Aparte de pecador, era pescador. Pero también agarró bien esa lección de ser pescadores de hombres, como le habían pedido a Pedro y a Jacobo. Ahora, aquí en Hechos, hermanos, capítulo 1 y el versículo 13. Hechos el capítulo 1, versículo 13. Para que usted vea cómo este hombre sabía cómo alimentar la pasión por las almas, sabía cómo mantener el fuego espiritual vivo. Empezó con Juan el Bautista, siguió con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo murió, resucitó y fue a la diestra del Padre, miren qué actividad le encontramos ahora a Andrés. Dice aquí Hechos capítulo 1, versículo, le voy a leer el 12 también, el 12 le voy a leer. Dice, entonces volvieron a Jerusalén, o sea, Jesús se fue en la nube, y después de eso, dice la Biblia, entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan. ¿Quién sigue en la lista? Andrés. Y juntito, miren quién estaba. Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Y ahora quiero que note esto, que no es del tema, pero ya que no tengo el texto cerca. Dice el 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que mire, hermano, ahí arrancó con Juan el Bautista, fuego de Dios, tocó ahí su corazón, impactó su alma, se encendió en ese fuego por el ministerio de pasión por las almas, siguió creciendo su amor por las almas, caminando con Jesús, predicando el Evangelio, y ahora le vemos aquí en un culto de oración. No era un día cualquiera, eran días, horas previas a que el Espíritu Santo descendiera en Pentecostés y todos ellos fueran llenos del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Ahí estaban en el aposento alto, hombres y mujeres, ahí estaba María, estaban ahí en un culto de oración y estaban, dice la Biblia, perseverando allí, unánimes, dice la Biblia, bien unidos todos en oración, pidiendo por la misma causa, por las mismas cosas, corazones unidos en lo que nosotros necesitamos. Y luego la decisión, ve y trae para que se llene mi casa. Aquí está la síntesis de este hombre llamado Andrés. Mira, hermano, usted lo consigue a él y no era un hombre ruidoso.
Hoy en día los predicadores, hermanos, salen y le sacan fotos y lo filman como predican y todo, y usan las armas como trofeo a veces. Todo esto lo han hecho. No hay nada de eso. Este hombre era de un molde diferente a los predicadores modernos. Sus prédicas no eran ruidosas, la gente que él presentaba a Jesús no trascendían por todos lados, no hacía ruido, hermano. Él estaba enfocado en presentar las almas a Jesús. Amén. Y quizás alguno de nosotros hoy, algún hombre, alguna mujer, le diga a Dios: me quiero comprometer a ser un presentador de almas. Quiero ser un presentador de almas, Señor, ayúdame a traer las almas a ti. Todos sabemos que es Jesús el que salva. Hay algunos que se autoengañan y usan aquí un pasaje que está aquí en Hechos 2 que dice: y el Señor añadía a la iglesia lo que había de hacer salvo. Muchos tratan de desayunar y dicen: no prediquen, el Señor está en la iglesia, ahí está en la Biblia. Pero ¿de qué modo los añadía el Señor a la iglesia? ¿Cuál era el medio que usaba para añadir a la gente a la iglesia? La predicación del Evangelio. Amén. La predicación del Evangelio, como dice en 1 Corintios 1, que Él se propuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, no hay que engañarse, hermano. El Señor es el que lo salva, pero lo salva a través de una predicación fiel del Evangelio. Y es eso lo que nosotros tenemos que dedicarnos. Esta es la combinación perfecta. Nosotros predicamos, Dios salva. Amén. Eso no puede estar divorciado. Nosotros predicamos y Dios es el que salva. Y este hombre, Andrés, fue protagonista del Pentecostés. Cuando dice en Hechos 2:14, y Pedro y los 11 se pusieron en pie y hablaron en alta voz, él fue uno de los protagonistas de lo que predicó. Él fue uno de los instrumentos de Dios para que 3,000 fueran salvos y añadidos a la vida de la iglesia. La pregunta final es, hermano: ¿en qué evento nos vamos a involucrar nosotros para ver salvación de almas? Tenemos que estar involucrados en un evento, en las actividades de ganar almas. En la iglesia tiene que haber actividad de ganar almas. En mi vida personal tiene que estar esa actividad de ganar almas. En mi corazón tiene que estar esa pasión por traer gente que conozca a Jesús y sean salvos por Él. La orden del Señor no cambia. El Señor dice: para cada uno de nosotros, hombres y mujeres, ven pronto y trae para que se llene mi casa, dice el Señor. La reflexión final es: ¿podremos nosotros darle esa alegría a Dios? Amén. Porque Dios dice: yo quiero ver mi casa llena. Amén. Y de ustedes y de mí depende que le demos esa alegría al Señor. Le hemos dado tanto dolor de cabeza a Dios, le hemos causado tantas heridas. ¿Por qué ya no le damos una alegría y llenamos la casa de Dios con alma como Él nos pide? Y podemos ver a nuestro Dios, a nuestro Salvador, alegre y conforme con el trabajo que hacemos para la gloria y honra de su nombre. Ve pronto y trae para que se llene mi casa. Dice Pablo: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esto tenemos que hacer, como lo usa Andrés. Muy bien, hermano Ramiro, ya vamos a terminar.